más impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Nueva Cuenta. Hoy estamos con la doctora Mariana Molina. Ella lleva ni más ni menos que la Cátedra Benito Juárez en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ahora sí que ni mandado a hacer, Mariana, porque estamos en una época en que Juárez parece ser la gran figura. Andrés Manuel López Obrador dice, yo soy juarista, casi encarna a Juárez. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿de verdad se parece a Juárez? ¿Tú lo ves juarista? No lo veo muy juarista, la verdad. Creo que quizá la comparación viene un poco como de una idea o de una intención de generar un gran cambio en el Estado mexicano o en el propio sistema político mexicano. Entonces tal vez a eso es a lo que se refiere. Pero digamos que no le veo muchas trazas de juarismo, cuando menos en lo que a la laicidad se refiere. O sea, si él fuera juarista, ¿qué esperarías de él? Bueno, pues yo esperaría, Juárez pasó a la historia, entre otras muchas cosas, por la separación entre el Estado y en ese entonces la Iglesia Católica, ¿no? Entonces uno lo que esperaría es que si alguien se dice fiel seguidor de Juárez, procurara esa misma autonomía del aparato estatal respecto de las organizaciones religiosas, que es algo que no me parece. Pero que esté ¿tú no ves realmente que esté haciendo esa separación en los hechos? No, para nada. ¿Por qué? A ver, ¿cómo qué? Bueno, de entrada, por ejemplo, en su toma de posesión, no sé si recuerdas que hizo ahí un ritual indígena. Sí, que en el momento, Zócalo, ¿no? Sí, en el momento se discutió muchísimo si era pertinente o no. Se decía que era, pues, en parte algo simbólico a manera de reconocimiento de estos grupos que han sido, pues, olvidados, invisibilizados, etcétera. Pero también en ese mismo ritual se usaron símbolos religiosos. Entonces, ahí de entrada como que ya era una pequeña señal de lo que podía venirse, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, esta propuesta de generar una constitución moral, que también se ha discutido mucho sobre el nombre, si se le debe de llamar constitución, cartilla moral. Que ahorita ya va más en cartilla, ¿no? Ahorita ya va más en cartilla, sí. Pues varias reuniones que ha sostenido con agrupaciones religiosas que tienen la intención de ayudarle a difundir esta cartilla moral, por ejemplo. Pero no es excesivo pensar que un presidente no debe tener ese tipo de relaciones, porque mira, por ejemplo, yo estoy pensando, Vicente Fox, me acuerdo de que fue incluso hasta la basílica y sacó el santo crucifijo y todo, bueno, digo, se le criticó, por supuesto, en su momento, pero esta historia como que ha ido avanzando, ¿no? De un mandatario a otro, con el establecimiento de relaciones entre el Estado Vaticano acá, pero ¿está tan mal realmente? Yo creo que sí, o sea, no está mal que sean creyentes, ¿no? Todas y todos tenemos derecho a tener las creencias que queramos y de actuar conforme a esas convicciones fundamentales, ¿no? Sin embargo, en el momento en que actúa como representante de Estado, entonces ahí ya no está siendo solamente Andrés Manuel López Obrador, sino está siendo el presidente y por lo tanto el representante de toda la población mexicana. Entonces ya en ese sentido sí creo que está muy mal, igual que estuvo muy mal que Fox, por ejemplo, recuerdo que besaba el anillo del Papa cuando vino, todo este tipo de cosas. Pues sí, son claras violaciones al principio de laicidad del Estado. Pero ¿y por qué no se debe de hacer? O sea, realmente, ¿en qué nos afecta? ¿Cómo nos afecta como país, como Estado? Yo creo que nos afecta de muchas maneras. Una es que, bueno, la obligación de los funcionarios públicos y sobre todo de un nivel como el de la Presidencia de la República es representar a la totalidad de la población mexicana, ¿no? Entonces, eso implica católicos, evangélicos, musulmanes, ateos, qué sé yo, ¿no? Todas y todos. Entonces, no debiera de alguna manera comprometerse con una confesión, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, se vuelve un poquito peligroso armar este tipo de alianzas políticas porque eventualmente podrían negociarse también otras cuestiones de la agenda pública. Entonces, por ejemplo, en lo relativo al matrimonio igualitario,
al aborto, este tipo de cosas en los que la agenda de las asociaciones religiosas suele ser más bien de carácter conservador. Ahora, las iglesias, porque ahora sí ya hablamos más en plural, cuando Sí. antes era nada más la Iglesia Católica, hoy los evangélicos pues han avanzado muchísimo, sobre todo aquí en nuestro país. Claro. Pero sí parecen querer ir mucho más allá, ya están pidiendo medios de comunicación y están pidiendo pues cargos públicos, pues ser votados, ¿no? Ajá. ¿Tú ves que esto está agarrando fuerza? ¿Lo ves venir? Lo veo venir, sobre todo porque creo que es un tema que no se coloca del todo en el centro de la agenda pública, ¿no? O sea, creo que se está discutiendo mucho más cuestiones también muy relevantes de violencia, de corrupción, de carácter económico, por ejemplo, y creo que este otro tema nos preocupa mucho en un círculo más o menos reducido, ¿no? Pequeño, sí. Sí, eso creo. ¿En grupos de élite casi o abajo? ¿Tú dónde lo ves? No, lo veo sobre todo, por ejemplo, en círculos académicos, o lo veo también en iglesias que no se sienten representadas por estas otras con las que el presidente ha tenido una cercanía cada vez mayor. Fíjate, yo no sé si tú percibes que hay una especie de encono entre la Iglesia Católica y los evangélicos que están agarrando más fuerza con Andrés Manuel. ¿Es así? Mira, en cierto sentido creo que sí, yo creo que así fue por varias décadas, porque digamos que había ahí como una especie de, pues no de pleito, pero sí de interés por pues jalar creyentes, ¿no? Jalar a la feligresía. Digamos que hubo muchos espacios que la Iglesia Católica no atendió, espacios territoriales me refiero, y que los evangélicos sí. Entonces, pues hay muchos grupos sociales, mucha gente que no encontró respuestas en una iglesia y que los está buscando en estas otras. Entonces, creo que en ese sentido sí hay ciertos roces. Sin embargo, en lo que respecta ya a la agenda, a lo que quieren llevar al espacio público, coinciden en buena parte de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en impulsar la educación religiosa, en darle un carácter moral a la educación, en no aprobar, por ejemplo, la legalización del aborto, tampoco el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces creo que, digamos que puede haber ciertas diferencias como de carácter teológico, pero en cuanto a la agenda, creo que no son tan diferentes. La agenda es de fondo. Más bien la rivalidad ahorita es política, ¿no? Ajá. De quién tiene más ascendencia con el presidente de la República. Eso creo. De hecho, pues Andrés Manuel tiene una alianza, su partido, Morena, con el Partido Encuentro Social, que es de evangélicos, sí, si no me equivoco, ¿no? Y esa alianza, bueno, de entrada, ¿es válida? ¿Fue ilegal? ¿Está permitida? Porque, bueno, es un partido, ¿no? Bueno, es un partido, pero lo que pasa es que, en las leyes se prohíbe que los ministros de culto sean votados. Sin embargo, digamos que son leyes que se pensaron propiamente para la Iglesia Católica, ¿no? En un tiempo en el que la Iglesia Católica era hegemónica. Entonces, lo difícil aquí es qué pasa con otras iglesias u otras asociaciones religiosas en las que los ministros de culto no se dedican exclusivamente a eso o no tienen que traer ningún distintivo como la sotana, por ejemplo, ¿no? Entre los sacerdotes católicos, sino que se pueden mezclar con el resto de la población. Eso hace de alguna manera un poco más difícil regular las actividades que puedan tener pues fuera del recinto religioso. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó con el Partido Encuentro Social. Fíjate, ahorita que mencionabas un poco las agendas, ¿no? Pensaba, en la época de Juárez, haber separado iglesia, Estado, pues fue lo más progresista que pudiéramos pensarme, ¿no? Y ahorita la agenda de las iglesias más bien parece regresarnos a tiempos que acabamos de superar, ¿no? Sería una agenda retrógrada. ¿Es así o me equivoco? Creo que sí, cuando menos las iglesias o los grupos religiosos que son más visibles en México, ¿no? Hay otros casos en los que podemos hablar de grupos religiosos que sin embargo tienen una agenda
bastante progresista. Estoy pensando, por ejemplo, en Católicas por el Derecho a Decidir, o en varios grupos que surgieron después de la Teología de la Liberación, y etcétera, ¿no? Pero digamos que sí, como en términos generales, los grupos que son más visibles tienen una agenda, pues sí, muy, muy conservadora, y son también quienes aparentemente tienen una relación más cercana con el actual presidente. ¿Tú qué piensas de la cartilla moral? Uf. Venga. Pienso muchas cosas, pero digamos que la principal es que me parece a todas luces un error, ¿no? O sea, entiendo el esfuerzo que se está haciendo en esta administración por rescatar la solidaridad social, la confianza en las instituciones, incluso la vocación de servicio, por ejemplo, y eso me parece muy loable, pero creo que hacerlo a través de una cartilla moral es un error grave, de entrada porque, bueno, nuestra Constitución tiene también ya algunos principios que deberían de defenderse, como la libertad, la igualdad, la no discriminación, etcétera, ¿no? Entonces no veo mucho la utilidad de generar un documento, pues, alternativo, digamos. Perdón. Sí, no, adelante. Es que creo que más bien lo que hace ruido es la palabra moral, ¿no es claro, eso? Sí. Sí. ¿Cuál sería la posibilidad alterna? ¿Llamarle ética o buscar otro camino o de plano es algo distinto lo que habría que hacer? Sí, bueno, yo quizá le llamaría cartilla cívica o ética o algo así, y haría mucho énfasis en retomar, insisto, los principios que ya están en nuestras leyes, ¿no? Pero llamarle moral y además rescatar la cartilla moral de Alfonso Reyes, que es un documento pues ya rebasado en muchos sentidos. Muy conservador, sumamente. Y muy conservador, ¿no? Sí, me parece que se queda corto ante las condiciones de la actualidad. Sí, y nada progresista en lo que vendría a ser las cuestiones de familia, de aborto y de tantas cosas, ¿no? Exacto. Medio ambiente incluso, ¿no? Ya para no meternos en temas escabrosos. Pero, ¿por qué, por ejemplo, los evangélicos están más que dispuestos a repartir la cartilla moral y la Iglesia Católica tan calladita en ese tema? ¿Cuál es tu lectura de eso? No estoy segura de tener una lectura atinada, pero mi lectura es que en la medida en que la Iglesia Católica no se ha sentido quizá tan cercana a esta administración como sí lo han hecho algunos grupos de evangélicos, que no todos, también es importante decirlo, creo que simplemente están como tratando de sentar cierta distancia, ¿no? Eso por un lado. Por otro, insisto, si la agenda es más o menos compatible, digamos que la Iglesia Católica pues puede dejar que alguien más haga ese trabajo. El trabajo. Y ellos sacar los beneficios de cualquier manera. Sí, aunque también ya se han distanciado un poco de esta administración, ¿no? Han dicho en algunas ocasiones que no están de acuerdo con varias de las medidas que se están tomando. Desde el Semanario de la Fe, ¿no? Sí. Creo que ha habido varios editoriales al respecto. ¿Tú cómo dirías que es la relación que lleva Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, con el Estado Vaticano o con las iglesias? Ambas, pues. Sí, bueno, con el Estado Vaticano la verdad es que no lo sé, no ha dado señales, creo yo, ¿no? Ajá, eso creo también. Pero otros, podría ser distante en todo caso. Sí, digamos que con otras administraciones se ha visto una intención como más clara de generar un vínculo. Pero no sería a propósito de que había invitado originalmente al Papa a participar en los foros del famoso Congreso. Posiblemente. Y él le dijo que él nada, como que ahí se paró todo, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que quizá la intención de acercarse no ya con una iglesia, sino con las iglesias, tiene que ver también con esta noción suya de generar pues como espacios de inclusión, y que en esos espacios de inclusión, pues bueno, la religiosidad o las asociaciones religiosas son también parte de la realidad mexicana, y en ese sentido habría que incluirlas, ¿no?
Lo que a mí me parece grave es que en primer lugar creo que no se les está incluyendo a todas por igual, eso en primer lugar. Y en segundo… O sea, hay privilegiados, es lo que dices. Sí, sí, sí. ¿Estamos hablando de los evangélicos exclusivamente o hay algunos más? No, sí, de los evangélicos, pero además de un grupo muy específico de evangélicos, que es Confraternice, ¿no? Cuyo representante es Arturo Farela. Ha habido pues como acercamientos bastante evidentes con el presidente. Bueno, eso por un lado. Por el otro, francamente, dada la historia de nuestro país, yo no estaría nada segura de que incluir a las asociaciones religiosas en el espacio público o en el debate sobre políticas públicas sea una buena idea. Porque, a ver, ahondemos en ese tema. Sí, ya sé que van a decir, pues pasamos la guerra cristera, ¿te parece poco? Por ejemplo. Pero bueno, hay quienes dicen, es que está muy lejos y este país ya cambió. ¿Qué tan cierto es esto y por qué es tan peligroso como tú lo ves? A ver, venga. Bueno, yo creo que no estamos tan lejos, por ejemplo, de la guerra cristera, ¿no? Digo, es evidente que muchas cosas se han transformado desde entonces, entre otras, pues ahora hay una pluralidad religiosa mucho mayor en nuestro país, ¿sí? No quiero decir tampoco que las iglesias tengan, como se piensa a veces, un dominio total sobre las mentes de los creyentes, y entonces lo que diga el ministro de culto es automáticamente lo que va a pensar la gente. Bueno, no es tanto así. Sin embargo, sí creo que en el momento en que comenzamos a no hacer la distinción, sino a mezclar entre argumentos racionales y dogmas de fe, todo se empieza a volver más complicado. Como que suena muy técnico. A ver, ejemplo. ¿Dogmas de fe? Venga, como sí, que… No, o sea, me refiero, por ejemplo, la defensa de la vida, ¿no? Si es un dogma de fe o una creencia suficientemente arraigada en un creyente, eso es algo irrenunciable, ¿no? Entonces, hay creyentes que no aceptarían bajo ningún concepto, por ejemplo, la práctica del aborto o de la eutanasia, u otras tantas, ¿no? Y en principio a mí eso no me parece mal porque cada quien en su calidad de ciudadano o ciudadana está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, si este tipo de discusiones empiezan a meterse ya en, por ejemplo, la definición de las políticas públicas, por ejemplo, imagínate que hay un funcionario público o un diputado o lo que tú quieras que mantiene este tipo de creencias así de fuertes y que no puede o no quiere separar sus creencias como persona de sus funciones como representante del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que quiero decir. Ya, o sea, te en la medida en meten que… un problema. Y eso me recuerda que hay un caso, creo que ya está establecido en la ley, sobre la objeción de conciencia, ¿no? Sí. Que le llaman así. ¿En qué consiste eso exactamente? Explícanos. Bueno, la objeción de conciencia es una excepción a la ley, o un permiso para hacer excepciones a la ley, en la medida en que una norma se contrapone a la conciencia de la persona, ¿no? Por ejemplo, si mis convicciones, sean religiosas o no, si mis convicciones no me permiten, no sé, unirme al ejército, entonces el Estado debería de excusarme de hacer servicio militar, por ejemplo, ¿no? Creo que se estableció también para el aborto, ¿no? En el tema sí, de salud. Justo, esa es la cuestión. El ejemplo que doy es más o menos lejano de la realidad mexicana, pero sí hace ya algunos meses que generó mucho ruido una modificación que se hizo al artículo de la Ley General de Salud, al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, donde dice que el personal médico puede ser objetor de conciencia. Entonces, ahí hay varios problemas. El primero es que no se dice quiénes se consideran funcionarios del servicio de salud. Podría ser desde un médico hasta, no sé, ¿no?, las personas que hacen la limpieza en una clínica o algo así. Luego no dice tampoco en qué condiciones podrían excusarse.
Entonces, hay casos de hospitales en los que, por ejemplo, el 95% de los médicos se declaran objetores de conciencia para no practicar un aborto, por ejemplo. Y entonces ahí, nuevamente, se vuelve peligroso mezclar las creencias. Y eso sí que sería antijuarista totalmente. Totalmente, sí. ¿Tú qué crees que pensaría Juárez ya hace un poco si estuviera viviendo esta etapa de la cuarta transformación, ¿no? Y el movimiento de las iglesias y viendo la actitud del propio Andrés Manuel? ¿Tú qué piensas? No sé, es una pregunta difícil. Sobre todo, digo, en el sentido de que la Iglesia Católica ya no es lo que era, digo, sigue siendo la iglesia más grande, pero digamos que ya no le disputa el poder al Estado como sí lo hacía en tiempos de Juárez, ¿no? Ahora es muy claro cuál es la función del registro civil, por ejemplo, que ya las iglesias no se pueden meter en esto. La propiedad del... cementerios, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que si Juárez estuviera vivo, quizás sí pensaría, bueno, yo no entiendo por qué la cuarta transformación se entiende a sí misma como juarista, si básicamente lo que está haciendo es como tratar de replantear todo el esquema que se había construido de laicidad, de autonomía del Estado, para empezar a darle entrada no solo a ministros de culto, sino a iglesias en su conjunto en este tipo de discusiones. Claro, creo que ese es un poco el punto. Costó muchísimo trabajo llegar al laicismo o a defender la laicidad, como le queramos decir, ¿no? Nos llevó hasta una guerra, ¿no? Finalmente se logra y ahora como que decimos, bueno, ya estamos cómodos y vamos tomando, vamos abriendo. Mi pregunta es un poco de nueva cuenta, ¿por qué es tan peligroso? Pues mira, yo creo que la laicidad mexicana se construyó un poco como para frenar a la Iglesia Católica, y creo que en la medida en que se logró frenarla, como que se dio por sentado que la laicidad ya estaba ahí, y ya no había nada que hacer, y ya no había nada que reconstruir ni que repensar, ¿no? Y sin embargo, la laicidad no es poner un freno a una iglesia en particular. Me parece que no es tampoco dar cabida a todas las iglesias en las discusiones públicas, sino que consiste en asegurar la autonomía del Estado, precisamente para generar pues un espacio de convivencia entre todas las iglesias y todos los no creyentes también, ¿no? El problema es que digamos que para asegurar esa convivencia, las iglesias tienen que mantenerse fuera del aparato estatal. Es que hay quienes piensan que, por ejemplo, el tejido social se ha roto y estamos viviendo toda esta etapa tan baja o fuera de valores, que es precisamente porque se perdieron esos valores religiosos. ¿Tú coincides con esa opinión? No, francamente no. Creo que la religiosidad es sin duda un elemento que genera mucha cohesión social, que puede generar mucha solidaridad. También quiero aclarar que no soy antirreligiosa, ni creo que la laicidad deba de pensarse como algo antirreligioso, todo lo contrario. Pero creo que hay como varias trampas con este argumento de que todo lo que estamos viviendo tiene que ver con una falta de valores, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque creo que eso equivaldría a suponer que basta con la buena voluntad de los individuos o de las personas para solucionar grandes problemas nacionales que creo que no tienen que ver, por supuesto, tienen que ver con las personas, pero no solo con las personas, sino con toda la estructura social, con toda la estructura política, con el tipo de relaciones que se tejen entre, por ejemplo, las instituciones públicas y la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que decir que casi en la medida en la que hagamos catequesis se recuperarán los valores, entonces todo se va a solucionar, me parece como un poquito tramposo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por el otro, pues también
creo que no está peleada la religiosidad con otras formas de generar solidaridad social, ¿no? Hace rato lo decíamos, pensar, por ejemplo, en los valores cívicos más que en los valores morales podría ser. Claro. De hecho, tenemos proyectos o trabajos de la iglesia como pues vienen a ser los albergues, ¿no? Por ejemplo, donde dices tú, caramba, qué labor. Esa labor, por ejemplo, es tan válida. A mí me encanta verla desde fuera, pero en términos juaristas, legales, ¿se vale? Pues en términos legales, digamos, se vale porque tiene que ver con las labores que hacen las propias iglesias, ¿no? Ahí la pregunta que yo haría es como, trataría un poco de voltearte la pregunta y decir, bueno, ¿cuál es la razón por la que estas iglesias hacen este tipo de labores? ¿Es porque es parte de su, digamos, misión evangelizadora o algo así? ¿O es porque están cubriendo necesidades que el Estado no cubre, a pesar de que es su responsabilidad? Claro. ¿No? Entonces, digamos que es quizá un poco por necesidad. A ver, doctora, ¿no? Mariana Molina, ¿te imaginas al padre Solalinda en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como lo quería Andrés Manuel López Obrador? No, no me lo imagino, porque eso sí es completamente ilegal, ¿no? O sea, no es posible que ministros de culto ocupen este tipo de puestos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Yo esperaría que eso no cambiara. Mariana Molina, ¿cómo vivió Benito Juárez aquellos tiempos en que tuvo que luchar con la Iglesia Católica? ¿Por qué tuvo que optar por la laicidad? Bueno, yo creo que cómo lo vivió es una pregunta difícil, pero creo que lo vivió de forma muy complicada, porque es además una etapa en la que, bueno, había también intervenciones extranjeras, un pleito ahí cuando había dos presidentes al mismo tiempo, ¿no? Y además el pleito con la Iglesia Católica. Creo, te decía hace un rato... ¿Por qué era su pleito? A ver, paremos tantito. ¿Por qué era su pleito? Sí. Porque la Iglesia Católica tenía un poder que se mezclaba con el poder del Estado, ¿no? Es decir, el Estado no podía hacer muchas cosas sin la venia o la autorización de la Iglesia. Tan solo por citar un ejemplo, pues los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, etcétera, estaban en manos de la Iglesia y no del Estado. Claro, porque él sí era creyente, ¿no? Sí, él era creyente y de hecho estudió en el seminario. Por eso te decía hace un momento que no había que confundir ser laico, que significa simplemente separar al Estado de las asociaciones religiosas, con ser antirreligioso. Sí, no come curas, como dicen algunos. Exactamente, sí. Se puede perfectamente ser laico al mismo tiempo que se es creyente. Entonces era la necesidad de darle su lugar al Estado, en cuestión de leyes, de llevar el gobierno, el mandato. Y cuando él hace las leyes de reforma, precisamente, y hace la separación, ¿qué ocurre con él? ¿Cómo es su relación entonces? Pues bueno, muchos de los miembros del Partido Liberal fueron excomulgados, ¿no? Pero él no, ¿verdad? No, que yo sepa no. Y que yo sepa siguió siendo pues creyente, ¿no? La verdad es que no puedo decirte exactamente cómo vivió eso, pero creo que él tenía claro, o suficientemente claro, que separar iglesia y Estado no necesariamente significaba ni dejar de lado sus creencias, ni perseguir a quienes creyeran, ni mucho menos, que creo que también es algo... ¿Quiénes fueron excomulgados de su gente? Bueno, por ejemplo, José María Luis Mora fue excomulgado, entonces no se le podía, por ejemplo, enterrar en cementerios católicos. Muchísimas gracias, Mariana. Y bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La serie de Más.